Llevamos muchos meses viendo lo que está pasando entre Israel y Palestina, pero todavía no sabemos cuáles son los delitos específicos que se están cometiendo entre estos dos países. Si quieres saber qué está pasando y cuáles son los delitos en los que se puede imputar a cada uno de estos dos países, quédate porque esto te interesa. Así que vamos allá. Tanto Israel como Hamas han sido acusados de romper la ley internacional y Naciones Unidas dice estar recopilando pruebas de ello. Mientras el grupo islamista es acusado de ejecuciones, torturas y secuestros, a Israel se le señala de estar atentando contra la vida de la población civil en Gaza en múltiples formas e indiscriminadamente. Entonces, viendo y sabiendo esto, ¿qué es el derecho internacional humanitario y cómo se puede aplicar al conflicto en Gaza que ya deja más de 10.000 personas muertas? Vamos a verlo. El derecho internacional humanitario, conocido como la ley de la guerra, es un conjunto de leyes internacionales creadas para definir los límites de los conflictos armados y con ello proteger la población civil. Aunque a lo largo de la historia en distintas culturas ha habido normas para regir la guerra, el derecho internacional humanitario como idea moderna surgió tras la brutal batalla de Solferino de 1859 en Lombardía, en el norte de lo que es ahora Italia. Tras la crueldad de esta batalla se vio la necesidad de crear un organismo neutral que asistiera a los heridos en combate y de allí surgió la Cruz Roja. Pero también se comenzaron a establecer normas para limitar la guerra en la primera Convención de Ginebra de 1864. Actualmente no tenemos un único documento en el derecho internacional que codifique todos los crímenes de guerra, sino varios que se complementan y que los estados suscriben o no, pero sin importar tienen obligaciones en esos límites de la guerra. Entre las principales leyes de la guerra está que nunca se debe atacar a los civiles, sus hogares o los bienes necesarios para que puedan sobrevivir. También está prohibido cualquier trato en contra de la vida o la dignidad de los civiles, como el asesinato, la tortura, el traslado forzoso, el confinamiento ilegal o toma de rehenes. Los civiles, por su parte, también tienen derecho a recibir la ayuda que se les sea necesaria. Así, interferir contra el envío de ayuda humanitaria constituye un crimen de guerra. Las leyes del derecho internacional humanitario también comprenden un capítulo respecto al personal médico. La Cruz Roja y la Media Luna Roja fueron creadas para ayudar a los soldados o civiles heridos en un conflicto y por ello está prohibido coaccionar o atentar contra los trabajadores humanitarios. Por ejemplo, podríamos verlo en ataques a una ambulancia o personal médico, son también atentados contra el derecho internacional humanitario. Igualmente, dirigir intencionalmente ataques contra infraestructuras sanitarias como hospitales y clínicas. De la misma forma, estos tratados establecen que los heridos y los enfermos tienen derecho a recibir atención médica, independientemente del bando del que formen parte. Con respecto a los prisioneros de guerra, se les debe respetar su vida y dignidad, así como proporcionarles alimentos y agua. También está prohibida la tortura y los malos tratos a los rehenes o detenidos. Y está prohibido matar o herir a un combatiente que se haya rendido. En cuanto a los territorios ocupados, como en el caso del actual conflicto en Gaza, está prohibido que la potencia ocupante traslade directa o indirectamente toda parte de su población al territorio que ocupa, estando prohibido también utilizar armas que no distingan entre combatientes y civiles. Es por ello que está prohibido el uso de armas químicas, como en el caso del fósforo blanco, del que organizaciones como Human Rights Watch han acusado a Israel de usarlo sobre Gaza. Y ahora que ya sabemos un poquito del contexto y lo que está pasando, tenemos que saber de qué crímenes se le acusa a Hamas. Pues bueno, desde el 7 de octubre el grupo islamista ha disparado miles de cohetes contra la población israelí y ese mismo día lanzó una incursión en las aldeas comunitarias israelíes o kibbutz. El ataque por aire y tierra dejó al menos 1.400 personas muertas, la mayoría de civiles y entre las cuales hay menores de edad. Tras el ataque de militares de Hamas, los forenses israelíes dijeron haber detectado signos de tortura en los cuerpos de algunos civiles y pruebas de ejecuciones. Además, el grupo islamista secuestró a más de 200 personas. Hamas ha rechazado haber asesinado a niños y asegura que sus ataques se centraron en instalaciones de seguridad israelí. Una versión rechazada por Israel, que lo acusa de atacar directamente a su población, por ejemplo, la violencia extrema de los kibbutz o en el festival de música electrónica de Tribut Nova, en el que al menos 260 civiles murieron. Y por el otro lado, ¿de qué crímenes de guerra se acusa a Israel? Pues bueno, tras el ataque de Hamas, muchos han defendido el derecho de Israel a defenderse, un derecho recogido por el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas. Este derecho plasma el derecho inminente a la legítima defensa individual o colectiva en caso de un ataque armado contra un miembro de la ONU. En medio de lo que Tel Aviv y sus aliados llaman defensa, el ejército israelí ha bombardeado Gaza, ha invadido extensos territorios de la franja hasta dividirla en dos, ha matado como bombarderos al menos 10.000 personas según el Ministerio de Salud gazatí, la mayoría de las cuales menores de edad, y desde el inicio de la guerra ha reiterado los llamados a los ciudadanos del norte de Gaza a evacuar la ciudad de Gaza.
advirtiendo de una ofensiva terrestre ya iniciada que ha tornado aún más extrema la situación a una población que ya era una refugiada. Israel es acusado entonces de violar el derecho internacional humanitario por múltiples voces. Amnistía Internacional ha afirmado tener pruebas irrefutables de crímenes de guerra en la campaña de los bombardeos israelíes. Otras ONG se manifiestan en la misma línea. La exigencia del ejército israelí de que 1,2 millones de civiles del norte de Gaza se reubiquen en el sur en un plazo de 24 horas sin ninguna garantía de seguridad o retorno equivaldría al crimen de guerra de traslado forzoso. Israel también ha bloqueado la entrega de agua, alimentos, electricidad y combustible al enclave y camiones de ayuda humanitaria para los gazatíes. Por todo ello, la Autoridad Nacional Palestina y la administración gazatí, controlada por Hamas, acusan a Israel de estar llevando a cabo una limpieza étnica y traslados forzosos, y han pedido a la Corte Penal Internacional que lo investigue. Y bueno, chicos, os estáis preguntando que dónde se realizan todos estos procedimientos de guerra para poder llegar a subsanarlos. Pues bueno, fundado en el año 2002, la Corte Penal Internacional, el principal organismo encargado de exigir responsabilidades por crímenes de guerra. Ya en 2021, este tribunal, con sede en La Haya, anunció que iniciaría una investigación por crímenes en los territorios palestinos, tanto contra Israel como contra Hamas. Israel y su más cercano aliado, Estados Unidos, rechazaron el dictamen y Tel Aviv se negó a cooperar con el fiscal a cargo del caso. La Corte Penal Internacional de La Haya, parcial, ha tomado una decisión que es en la esencia del antisemitismo y la hipocresía. Dijo en el momento en el que se conoció la sentencia el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Israel, al igual que los países como Estados Unidos, Rusia o China, no han firmado el Estatuto de Roma, documento constituyente en esta corte. La principal limitación de la Corte Penal Internacional es que su jurisdicción solo puede ser aplicada a los países firmantes del Estatuto de Roma y solamente puede juzgar a las personas de esos países y crímenes cometidos, dentro de los límites de las fronteras. En cuanto a los territorios palestinos, estos sí ratificaron en 2015 el Estatuto de Roma y es por ello que han podido denunciar a Israel ante este tribunal. A pesar de los pedidos de investigación de estos crímenes de guerra, incluyendo los expertos al respecto, reconocen que se trata de un procedimiento difícil, largo y laborioso. Las decisiones suelen tardar décadas en llegar. El problema de la justicia internacional es que es extremadamente lenta y la gran ventaja es que es extremadamente paciente. Y mientras espera a una resolución, las denuncias de genocidio se multiplican. Ante las cifras que semana tras semana suman miles de muertos en el conflicto, las voces que denuncian un genocidio descrito por las Naciones Unidas como un delito perpetrado con la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico o racial o religioso que puede cometerse tanto por tiempos de guerra como por tiempos de paz, también se multiplican. Pancartas gigantes con este mensaje se han visto en las ciudades como Washington, Londres o París. El jefe de la Autoridad Nacional Palestina, Mohamed Abbas, lo denunciaba en persona al jefe de la diplomacia estadounidense en una visita fugaz en Cisjordania. Lo que ocurre en este caso es uno de los mayores problemas no solamente del Estatuto de Roma, sino en general del derecho internacional humanitario, ya que es muy difícil probar los crímenes de guerra porque los estados no han firmado compromisos de transparencia y por ello no están obligados a dar explicaciones sobre sus acciones militares. Por consiguiente, es también difícil determinar y comprobar si los ataques a la población civil fueron calculados. Así las cosas, aunque los convenios internacionales actuales fueron creados para proteger a los civiles y poner límites a la barbarie de la guerra, también tiene muchos vacíos que los que empuñan las armas y lanzan las bombas usan como trinchera. Y aunque la justicia internacional tenga tiempo para encontrar culpables y responsables, la población en medio del conflicto se juega la vida cada minuto. Y bueno, chicos, después de esta reflexión me gustaría que me pusierais aquí en los comentarios quién creéis que tiene razón y quién creéis que ha actuado mal o que ha actuado bien, y que tengamos un pequeño debate de qué está pasando. Con todo esto siempre os voy a pedir respeto en cuanto a las opiniones del contrario y nos vemos la semana que viene con más, así que chao.